Filipenses capítulo 4, verso 6. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero en el versículo 4 también nos dice, regocijados en el Señor siempre. O sea, gócesen en el Señor siempre. Otra vez digo, gócesen. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que aprender que el estar en el Señor le va a traer una paz que va a sobrepasar todo entendimiento. Le va a producir una tranquilidad al cristiano que está con Cristo todo el día. Nosotros no alabamos a Dios de acuerdo a las circunstancias. Lo alabamos porque Él cambió mi lamento en gozo. O sea, cambió mi quejar todo el día en un regocijo durante todo el día. Es por eso, amados hermanos, que el cristiano que no aprende a gozarse en las debilidades, puede ser que su corazón sea ansioso de auxilio de parte del Señor. Si yo les preguntara cuántos han pasado ratos amargos, me van a levantar la mano y más bien me van a decir, a veces abusamos, ¿verdad? Pero el gozo parte de que no viene por sí mismo, viene por la comunión de estar con Cristo. El mismo apóstol Juan lo enseña. Cuando estemos con Cristo, nuestro gozo será completo. Nuestro gozo será eternamente completo. Mire, es por eso que nuestras avenencias del día a día muchas veces nos van a afanar. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que pasó algún inconveniente en nuestros hogares y necesitamos tal vez un dinero extra. Y usted empieza a tribularse por esas cosas. Usted se empieza a afanar, ya incluso deja de orar, deja de escudriñar la escritura, deja de congregarse, porque su solución es buscar dinero. Pero el gozo del Señor nos frena y nos enseña a poner todo en manos del Señor. El gozo nos frena, porque como dice Pablo, por nada estéis angustiados. Nuestra angustia tiene que ser momentánea, pero cuando la angustia sustituye el gozo, nos vamos a sentir afligidos y ya no vamos a presentar nuestra queja con acción de gracia. La vamos a presentar como lo que es, una queja delante del Señor. Dios ha sido bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Por eso es que el gozo nos enseña a presentar nuestras peticiones sin incurrir en la angustia. Voy a ponerles un ejemplo. El mismo episodio de Lucas, donde María y Marta reciben la visita de Jesús. ¿Qué hizo María? Por un momento dejó su afán. Y esto no es de despreocupación. Usted puede preocuparse por lo que esté pasando, pero que esa preocupación no lo vaya a hacer como una Marta. Marta quería agradar a Cristo como ese anfitrión que recibe al invitado y quiere hacerle de todo, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno va a una casa, a veces lo más importante es la atención que se preste. No tanto el bocadillo que le pueden dar o el vaso con agua que carece, sino es la atención del anfitrión hacia el invitado. Marta había cometido un error. Él quería agradar al Señor en que su casa estuviera en orden, en que su casa se vería bien delante del Maestro. María decidió agradar a Dios, ¿en qué? En prestar atención. Cuando nosotros nos afanamos, perdemos de vista el orden que llevamos en el Señor. Y es donde el corazón se empieza a turbar, se empieza a afanar, empieza a buscar salidas que no vienen de Dios. Por eso Pablo continúa en el versículo 7 y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para la naturaleza humana, la aflicción la simboliza con tristeza, la simboliza con falta
de comprensión, pero para el que está en Cristo y tiene el gozo de Cristo, la paz tiene que gobernar en cualquiera que sea la situación, porque esa paz lo va a llevar a pensar claramente, lo va a llevar a presentar la acción de su petición a Dios, no como una queja o como una exigencia, la va a presentar como en agradecimiento, porque tiene paz en su corazón. El versículo 8, Pablo nos da ciertas herramientas para que nosotros podamos dejar la angustia de lado y permanecer en ese gozo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es por eso que el gozo, más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias del momento, es una felicidad permanente, que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y comunión con Dios. O sea, nuestra fe tiene que producir en nosotros gozo, no afán, no tristeza, sino gozo. Y quiero que vaya conmigo a Mateo, por favor, capítulo 6, verso 33. Vamos a leer varios versículos de este capítulo 6, pero nos vamos a centrar más en el verso 33. Amén. Bueno es el Señor. Dice el versículo 25 de Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Esa pregunta la hacemos hoy. ¿Cuánto valemos para el Señor? Valemos la vida del mismo Cristo. Es por eso que en estos primeros versículos el Señor nos aclara que si Dios tiene cuidado de lo más pequeño, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Es para que usted en esta noche aumente su gozo. Descanse en el Señor, descanse en el Señor. Todo lo que gira alrededor de nosotros está en control del Señor. Él mismo dice que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Por eso es que Él pone ejemplos de más pequeño al más grande. Usted puede ver las aves de los cielos. A ellas nunca les falta alimento, porque Dios mismo cuida de ellas. ¿Cuánto más usted? El problema es que a veces no comprendemos lo que Dios provee. Cuando el Señor les enseña a ellos en el capítulo 5 o en el capítulo 6, un poquito más atrás, sobre el Padre Nuestro, Él les dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Nótese que es la provisión ¿de qué? De cada día. Vemos un pasaje en Éxodo, cuando ellos estaban en el desierto y Dios los empieza a alimentar con maná, les da una indicación. Cojan cierta cantidad de maná. Pero cuando ellos cogían más de la cuenta, cuando lo levantaban del suelo, en sus manos se podría ese pan. Y olía feo. ¿Para qué? Para hacerles recordar a ellos que la avaricia es pecado. Cuando un corazón se angustia y empieza a buscar más allá de la provisión que le ha dado Dios, está cayendo en pecado. Se está angustiando tanto. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado. El sinónimo de bendición hoy en día va más allá del gozo. Prácticamente se confunde la avaricia con el gozo. La persona bendecida es la que más tiene. Pero usted no sabe que el ojo nunca se cansa de ver y la mano nunca se cansa de tomar. Es por eso que la angustia es como el antagonista del gozo. Y para los que no saben qué es antagonista, es como el villano del gozo. Cuando el corazón empieza a angustiarse, usted va a buscar otras cosas fuera de la provisión de Dios. Pero como hemos visto, aún Dios de los más pequeños tiene cuidado. ¿Cuánto no más de nosotros sus hijos? Vea lo que sigue diciendo el versículo 27.
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y esto es como un tipo de proverbio. Puede decir, ¿cómo prolongará su vida una hora más aunque quisiera? Incluso hasta eso, Dios tiene cuidado. Por más que usted se afane, no puedes comprar tiempo más allá del que Dios ya te dio. Por más que usted se afane, no vas a tener más allá de lo que Dios ya planeó para ti. Y no es que caigamos en un conformismo, amados hermanos, porque tal vez usted esté pensando, bueno, y yo he escuchado que tenemos que pedirle a Dios para que Él nos dé, pedir y se os dará. Pero si usted ve el contexto donde aparece estas palabras en Juan, nos da a entender varias cosas. Primero, que tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Lo segundo es que pidamos de acuerdo a sus mandamientos. Y tercero, es que tenemos que permanecer en Cristo. Es por eso que el gozo que produce el Espíritu en el creyente no es un gozo que se afane o no es un gozo que busque más allá de la provisión que Dios da todos los días. Es un gozo que persiste en medio de lo que sea, dando gracias a Dios por lo que Él ha dado. Y esto no es conformismo, insisto. Pero hoy en día ha hecho mucho daño, y sigo insistiendo en la teología de la prosperidad. Es que usted tiene que estar bendecido, tiene que estar bendecido, tiene que estar bendecido. Usted es bendecido. Yo aquí los veo bendecidos. No los veo enfermos, los veo bien vestidos, los veo rosaditos, o sea que ya comieron algo, ¿verdad? No los veo ahí deshidratados. No, ¿verdad? Damos gloria al Señor por lo que nos ha dado. Damos gracias a Dios por lo que Él ha provisto. Nuestro gozo en Él está completo. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende a afanarse, pierde el norte de la gratitud. Un corazón afanado no agradece. Un corazón afanado exige y pide. En cambio, el corazón gozoso aprende a decir como Job: Dios dio, Dios quitó, pero su nombre sea alabado. Vea lo que dice el 28. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como con uno de ellos. Vea qué interesante. ¿Por qué el Señor pone este ejemplo de la vestidura? Porque hasta en eso muchas veces somos mal agradecidos. A veces tenemos más prendas en el ropero llenas de polilla y comején. Pero usted quiere una camisa más, ¿verdad? Las mujeres, es que tengo 10 bolsos de colores, pero vi uno en la tienda, un color entre morado, rosado y anaranjado, y quiero ese. Cuando tienes 10, es que pastor, usted no entiende, no me va con los zapatos que tengo, ¿verdad? Y empezamos a afanarnos, ¿verdad? Empezamos a afanarnos con eso. Porque muchas veces, amados hermanos, no vemos el accionar de Dios. ¿Sabe por qué? Y tengo que decir esto así, porque no nos gusta estar en su presencia. Dejamos a Dios como último recurso. Vamos a donde sea. Y aquí no estoy hablando en el sentido de congregarse. No, es que buscamos ayuda fuera de Dios. Y por último buscamos a Dios, cuando Dios tiene que ser el primer recurso. Cuando Dios tiene que ser lo primero. Si Dios cuida las plantas para que su belleza deleite el ojo humano, ¿cuánto no más se va a preocupar por usted y su vestimenta? Pero el problema, insisto, es que cuando nos afanamos, nos volvemos como exhibicionistas de moda, ¿verdad? Mire, yo he escuchado pastores que enseñan que la forma de proyectar la bendición hacia los demás es con ropas de marca. ¿Qué problema? Porque eso es parte de la carencia del gozo. Eso es parte de la carencia del gozo. Mire, dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Él ha provisto para que usted se vista bien. Es la realidad, amados hermanos. La carencia de estar en comunión con el Señor va a producir en nosotros falta de gozo. Vea lo que sigue diciendo el 29. Pero os digo, el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen fe? Usted me va a levantar la mano, ¿cierto? Usted me va a decir, no, pastor, yo tengo fe. Ok, no se preocupe. Que la carencia que hoy tienes, Dios la suplirá. No como usted quiera, es como Él lo diga y punto. Nada más, es como Él lo diga y punto. Si usted tiene fe, tiene que aprender que el Dios suple, no como nosotros queramos, porque no soy yo el que estoy sentado en el trono, es Él. Y cuando usted entiende esto, su corazón no se angustia. Tarde o temprano Él va a proveer. Vea lo que dice el 32. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, por aquellos, y voy a utilizar esta categoría, por los que no han conocido el deleite de estar con el Señor. Ellos sí se preocupan, ellos sí se angustian, pero usted y yo, ¿por qué nos vamos a angustiar si tenemos al que provee todo del lado de nosotros? ¿Por qué se va a angustiar? El problema, ¿sabe qué es? Que al igual, como también lo hemos estado hablando estos domingos, usted tiene que desaprender el concepto de ser bendecido. Aquí Cristo nos está dando el verdadero concepto de ser bendecidos. La persona bendecida es la que aprende a gozarse en la provisión de Dios, la que no se afana por más, la que no busca impresionar con más, sino la que se goza en la presencia del Señor y da gracias por la providencia. El gentil piensa así, pero el cristiano no. El hijo que tiene al Espíritu y proyecta el gozo, más bien al contrario, agradece. Mire, antes de pedirle al Señor, agradezca primero. No le pida y después agradece. No, primero agradezca y después le pide. Y cuando termina esta oración, dígale, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque a veces cuesta, a veces cuesta. Porque como lo dije ahora, la mano no se cansa de tomar y el ojo nunca se va a cansar de ver. Por eso vea qué interesante lo que dice este versículo. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dios sabe que tiene necesidad, usted y yo, claro que sí la sabe, pero no se angustie. Que su gozo sea el deleitarse en el Señor. Que todo va a venir en el tiempo perfecto de Dios. Por eso el 33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Deleites en el Señor. Busque su reino. Algo que nos enseña el gozo es que no vamos a buscar un deleite más allá del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? El alimento, el vestido, la provisión de Dios, van a ser añadidas. Hágase esta pregunta, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Porque Él es la fuente de mi gozo? ¿O porque lo estoy viendo como un cajero automático donde puedo ir a meter la tarjeta cuando necesito y ya? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque Él es la fuente de nuestra propia vida gozosa? ¿O porque lo estoy viendo como un proveedor? ¿Porque mi corazón se angustia más allá de lo que tengo y que lo que no he agradecido? ¿Por qué busco al Señor? Para muchos, el diálogo de Juan en el capítulo 6, por ahí del verso 60, para muchos es una falta de respeto del mismo Cristo hacia sus discípulos, pero es una realidad. Ellos estaban afanando. Habían olvidado que Él era el pan de vida. Habían olvidado que Él era la vid verdadera. Habían olvidado que Él era la resurrección y la vida. Habían olvidado que Él es el buen pastor. Habían olvidado que Él es la resurrección y la vida. Ellos habían olvidado todo eso. Y lo estaban buscando, ¿por qué? Por los panes y los peces, por las cosas que perecen. Mire, usted puede comer hoy y mañana va a sentir hambre. Pero cuando usted está en Cristo o busca a Cristo de la forma correcta, tu necesidad espiritual es llena y más bien de ti saldrá para que puedas ayudar a otros también en esa área espiritual. Pero ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por los panes y los peces? ¿O porque verdaderamente Él es la fuente de mi gozo? ¿Por qué lo buscamos? Porque hoy en día se está enseñando a buscar el reino
porque vemos el reino no como nuestra futura estadía eterna, sino como la riqueza pasajera de aquí de la tierra. También se nos olvida que el mismo Jesús dijo que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu. ¿Sabe para qué el cristiano tiene que tener gozo? Aparte del agradecimiento a Dios por lo que tiene, porque va a pasar días malos, va a pasar días difíciles. El cristiano va a pasar días difíciles. Él mismo lo ha prometido. En este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esto no es una promesa vacía. Si usted está en Cristo, vas a poder vencer la tribulación que produce el mundo. Por eso es que el gozo te ayuda a ti a sostenerte en las peores o en los peores días. Te va a ayudar. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, y esto me gusta mucho, porque a veces, amados hermanos, nosotros perdemos el gozo porque nuestro enemigo Satanás viene a robarlo, literalmente. Usted se angustia y el que paga los platos rotos, ¿sabe quién es? Dios. Dios. Es que Dios no me escuchó, es que Dios no me hizo aquí, Dios no me hizo allá. Y Satanás diciendo, ve, lo logré. Logré que se apartara, que dejaras el gozo, eso que te sostenía firme en él, lo has perdido. Y vea lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿En qué tenemos que fortalecernos? En la fuerza del Señor, porque el día malo vendrá. Ese día de prueba va a venir. Vea lo que continúa diciendo Pablo. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿El diablo acecha? Claro que sí, claro que sí. Cuando usted pone su vista fuera de la realidad de Cristo, o como dice Tesalonicenses, dejas de ser un imitador del Señor, Satanás empieza a ganar ventaja. Vístase de la armadura de Dios, y esto no es algo mítico, no es algo que usted diga, ay, bueno, no. El concepto de la armadura de Dios es la vida íntegra del cristiano, basado en las mismas partes de la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día de prueba, el día de acechanza. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estad firmes. Porque cuando Satanás viene y acecha, solamente un ingenuo dice, yo lo tengo bajo mis pies. No se prepara para la guerra. Mire, usted y yo estamos en constante guerra espiritual. Y no me malentienda, esto no es de que ahora yo les voy a decir, bueno, vamos a hacer una oración colectiva y vamos a echar fuera demonios. No, 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 no. Usted y yo constantemente estamos en una guerra espiritual, en una guerra que solo a través de la comunión con Cristo, a través del gozo de Cristo que produce Cristo en nosotros, vamos a vencer. Pablo continúa diciendo, por tanto, dice, estad firmes y ceñir vuestra cintura con la verdad. No sé cuánto les han pasado, ¿verdad? Bueno, a las mujeres casi no, porque yo sé que no les gusta, pero a un hombre cuando le regalan un pantalón que queda un poquito grande y no usa faja, usted acá rato lo va a ver, ¿verdad? Subiéndoselo. ¿Por qué? Porque le hace falta un cinturón. Si no, de ahí se va a quedar con el pantalón por las rodillas. ¿Por qué Pablo utiliza el cinto de la verdad? Porque el cinto de la armadura romana era lo que sostenía la mayor parte de la armadura. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el cristiano, para que tenga un gozo verdadero, tiene que ir
a la columna vertebral de su fe, y es la Escritura. ¿Usted quiere un gozo que no termine? Vaya a la Escritura. Vaya a la palabra del Señor. Después dice, vestidos con la coraza de justicia. Ese peto que tenían los soldados romanos. No sé cuántos han visto películas de los soldados romanos, pero había una característica en estas armaduras, que en su frente, en su peto, tenían ciertos dibujos de emperadores romanos, de cierta característica que los distinguía en su rango y en su milicia, o sea, en el grupo que pertenecían. Por eso Pablo dice, vestidos con la coraza de justicia, o sea, que eso denote su fe gozosa y su conducta intachable como cristiano. Véstase. Si usted conoce la verdad te hizo libre para que usted ahora ande proyectando un verdadero gozo y una verdadera justicia, o caminando en rectitud. El cristiano tiene que notarse, tiene que ser diferente. Yo no sabía que usted iba a la iglesia, no sabía que usted era cristiano. Qué peligroso eso. Sí, ya yo tengo tiempo. ¿Y por qué no se te nota? Hay gente que habla así, porque yo sí creo que si usted no confiesa, las piedras van a hablar por usted. Esas piedras podemos tomarlas como la gente inconversa, que Dios muchas veces va a utilizar para hablarte a ti y que endereces tu camino como creyente. Por eso cuando alguien le diga, es que usted no parece cristiano, diga, ve, es que como tenemos luchas contra Satanás, no, más bien diga, ay, gracias Señor. Gracias porque este inconverso me habló para que yo cambiara, mostrara las marcas de justicia y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Una de las cosas que produce el gozo es anunciar las maravillas del Señor. Mire, todos los días nosotros buscamos o nos topamos con gente. ¿Cuántas veces hablamos de las maravillas del Señor con esas personas? Porque eso va a producir gozo en nosotros. Los sandalias romanas no eran como las sandalias cualquiera. Ellos tenían unos picos que las anclaban para que cuando el enemigo atacara, ellos no se cayeran. Entonces, ¿qué está significando esto? Bueno, que el calzado que anuncia el evangelio, o la persona que anuncia el evangelio, su corazón siempre va a tener paz. Pero también dice, pero sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Para qué? Bueno, porque él va a apagar los dardos de fuego del maligno. La fe, amados hermanos, no es para que usted diga o confunda lo que dice Hebreos. Es que yo espero grandes cosas en la fe. La fe es para que usted entienda que usted ahora es hijo de Dios, que tu gozo no depende de las circunstancias, sino depende de tu relación con el Señor. Nada quitará tu gozo. Y cuando venga el enemigo a quitar tu gozo, la fe va a blindarte contra tal ataque y usted va a permanecer fiel al Señor. Después dice, tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco de la salvación. Ya no dude. Mire, una cosa es de que usted diga, seré salvo, porque tal vez tengas dudas con respecto a la doctrina de salvación. Pero otra cosa es que usted diga, seré salvo porque andas pecando, porque andas jugando con la gracia. Eso es muy diferente. Y yo he topado de las dos. Hay personas que su vida es justa, pero tienen problemas con la doctrina de la salvación. Pero otras que hacen esta pregunta, pastor, ¿seré salvo? Y uno les dice, ¿por qué duda o por qué pregunta eso? Y más o menos uno empieza a indagar y se da cuenta que esta persona anda en malos pasos. Es porque no ha entendido que la mentalidad que produce o la transformación que produce la fe en la renovación del entendimiento va a hacer que el cristiano cambie su conducta también en su forma de pensar. Como lo dije anteriormente, si usted no encuentra deleite en el Señor y lo encuentra más en el mundo, hay un problema. Su gozo va a ser pasajero. Por eso es que el apóstol Pablo dice que fortalezcanse en el Señor y se vistan de una vida completamente gozosa. Porque aunque venga el enemigo a atacar, nuestro gozo es completo en Cristo. Vea lo que dice Nehemías, capítulo 8, verso 9 y 10. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día
consagrado a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, y luego les dijo: id, comed alimentos grasosos, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Para entender este pasaje, usted tiene que leer todo el contexto y se lo voy a resumir. Durante 10 años el pueblo de Israel no había escuchado la ley del Señor. Ese día fue algo glorioso. Dentro de las ruinas se encontraron ciertos rollos, como ellos les llaman, y habían porciones de la ley del Señor. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el pueblo sentado, escuchando y alentando su corazón? Dice la Biblia que pasaron medio día, niños y adultos, escuchando la palabra del Señor. Y eso les produjo gozo. A veces, amados hermanos, nosotros nos cansamos con media hora, con 40 minutos, y ya uno está diciendo: es que pastor, ya es mucho, ¿verdad? Ya, que como que aterrice el avión. Ellos no. Por eso, Esdras les dijo: no, vayan a las casas, y en vez de estar enlutados por la destrucción que hay, hoy es un día de gozo, porque el Señor ha hablado a través de su ley. Es ahí, amados hermanos, que la única forma de entender el gozo del Señor es a través también de la comunión en la Escritura. Mire, es importante que usted lea la palabra del Señor todos los días. Es importante, no importa por donde quiera, porque al fin y al cabo, la palabra de Dios es palabra de Dios. Usted no puede adquirir fortaleza espiritual si usted no va a la Escritura. No tome la Escritura como una cápsula, como si estuviera tomando un antibiótico. No, tómela como una disciplina. Tómela como un régimen disciplinario. Todos los días usted la tiene que leer. Todos los días usted tiene que alimentarse de ella. No vaya como si estuviera tomando un medicamento. Al contrario, la Escritura hace que usted no agarre ciertos virus, para que me entiendan el punto, venidos del mismo infierno. El gozo del Señor va a ser la fortaleza del creyente cuando el creyente interiorice la Escritura en su corazón. Es por eso que el gozo del cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse al descubrir la voluntad del Señor. Mire, cuando usted descubre la voluntad del Señor, usted empieza a experimentar un gozo que no es pasajero. Como lo dice Mateo capítulo 2, versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué puse este pasaje? Porque en lo peculiar yo veo este pasaje como la realidad de estos magos de Oriente, entendiendo el llamado de esa estrella y procurando alabar a aquel donde la estrella se iba a posar. Usted y yo vamos a empezar a entender el gozo cuando dejemos de hacer nuestra voluntad y empecemos a hacer la voluntad de Dios. Usted va a sentir gozo. Ya no hacer lo que quiera, sino hacer lo que agrada a Cristo. Y muchas veces, amados hermanos, eso que agrada a Cristo es aprender a dejar lo que nos aparta de Cristo. Como hablamos el domingo, hay que ser radicales. Hay que ser radicales. Al cielo usted no entra porque tienes un juego o un relativismo ahí. No, usted va al cielo porque fuiste radical. Porque dejaste lo que te apartaba de Dios y ahora buscas agradar la voluntad del Señor. Buscas agradar la voluntad del Señor. Otra de las cosas que podemos comprender o cómo podemos encontrar el gozo es cuando encontramos al mismo Cristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Cristo vino a sus vidas? Qué lindo, ¿verdad? A todos nos pasó, bueno, por lo menos a mí. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, eso es como cuando uno quita una cortina. Por primera vez usted ve lindo el día. Literalmente usted lo ve lindo. Porque la pesadez que usted sentía en su corazón ya no está. Esa pesadez que muchas veces nosotros sentimos es la falta de la luz de Cristo en nosotros.
Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, amados hermanos, es un gozo inefable, es un gozo inefable. Porque tal vez usted no ha comprendido, pero eso es como cuando vemos la misma parábola del hijo pródigo. El Dios que te formó, el que es tu padre, esperó hasta ese momento para que usted pudiera sentir un abrazo de un verdadero padre. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Qué lindo, amados hermanos, es el gozo. Porque lo podemos traer con este mismo versículo. Cuando hallamos a Cristo, lo hallamos todo. Cuando hallamos a Cristo, hallamos la verdadera vida. Cuando hallamos a Cristo, nuestro gozo es completo. Qué bonito, amados hermanos. Por eso es que andar en el Espíritu no es que usted ande con una sonrisa, ¿no? Porque muchas veces usted va a llorar, muchas veces usted va a sufrir, pero tenemos que aprender, como dijo el apóstol Pablo, podemos estar derribados, pero no destruidos, porque Cristo ha resucitado. Y como él dice en su primera carta, capítulo 15, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vano sería el gozo que queremos que aprendemos o que estuvimos aprendiendo hoy, vano sería. Pero como él ha resucitado, ¿sabe algo? Es para que tu gozo en Cristo sea completo, sea eternamente completo. Que nada ni nadie quite el gozo. Como dice el mismo Jesús, la paz que Él ha dado, el mundo no la ha dado. La paz que Cristo te ha dado a ti, no cualquiera la puede robar. No cualquiera. Es por eso, amado hermano y amada hermana que están esta noche aquí, yo le animo para que usted tenga gozo en medio de las dificultades. Y si usted no siente gozo, que hoy usted pueda pedirle al Señor dos cosas: paz y gozo, para que puedas ver al Señor obrar en toda tu vida. Que Dios nos continúe bendiciendo.